16 minutos. Estamos hablando de la violencia en los jóvenes y entre los jóvenes. Y nuestra invitadaza del día de hoy nos estaba platicando, pero nos agarró la guillotina de la pausa. Siempre había querido decir la guillotina de la pausa. Nos estaba platicando de cómo se va conformando una personalidad violenta en un chavo, en un niño, en una niña. Así que te regreso a los micrófonos, querida Shulamit. Bueno, te estaba diciendo que cuando los niños son muy chiquitos, desde muy, muy chiquitos empezamos a experimentar emociones. El problema es que hay que saberlas nombrar y hay que saberlas reconocer. Si tú cuando un niño se enoja, porque hay temperamentos distintos y con esos naces, ¿ok? Pero cuando un niño que es muy chillón, tú te pones mal y le gritas, y no controlas tus propias emociones y no le dices este llanto se llama cansancio. Cuando tú estás cansado, lloras, vamos a acostarnos y vas a estar mejor. Desde muy pequeño, el niño nunca aprende a manejar sus emociones y hoy estamos teniendo muchos síntomas en los adolescentes, adicciones, trastornos de alimentación, una gran violencia que vienen de una mala gestión emocional. Ahora, cuando he platicado esto con los padres, el problema es que muchos dicen, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos si yo como adulto no lo sé hacer? Entonces yo les pregunto a los que nos están escuchando, ¿qué emociones te visitan más frecuente en tu vida? ¿Tú las reconoces? ¿Tú sabes cuáles son esas emociones? ¿Tienes claro cómo se llaman? Porque es distinta la tristeza, que el enojo, que la frustración. Tienen nombre las emociones. ¿Y qué haces? ¿Qué herramientas tienes para gestionar y autorregular tus emociones? Vamos a poner una situación principal. hipotética, Shulamit, que me parece que puede ser muy clara en esto. Ok. Voy con mi niña de 3 años en el coche, se voltea una pipa en el periférico, no me deja llegar a mi trabajo, tampoco la voy a poder dejar a ella con mi mamá que la va a cuidar, entonces me voy a perder mi trabajo y mi junta, se me mete un coche aparte, me tocan el claxon y entonces exploto y empiezo a gritonear. Eso le está llegando a mi niña. Eso le está llegando a ella y te voy a decir, somos humanos, somos vulnerables, nos pasan cosas, ¿sí? Pero es importante qué hago después con eso, porque pon tú que perdiste el control en ese momento. Cuando ya pasó la situación y ya no llegaste a ningún lugar, es momento de sentarte con tu hija y decir, esto que nos pasó no lo pudimos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cómo nos comportamos. Yo no me siento bien cómo me comporté. Me atacó el enojo, me atacó la ira, me atacó la frustración y la verdad, quiero aprender a hacerlo mejor. Tú estás dando una lección, porque en esta vida se puede reparar siempre. Y pusiste un caso muy bueno, porque es un caso en el que cualquiera perdería el control. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué haces ante esa situación? Es lo importante. Shulamit, ¿Cómo tú la reparas? Yo quisiera saber también, entender un poco de dónde viene esta conducta violenta. ¿Sí es más por los factores familiares, Shulamit? ¿O también tienen que ver mucho los factores sociales? Es decir, la escuela también. A ver, nosotros vivimos en un macro y micromundo. El micromundo es toda esta parte de tu familia extensa, tu familia nuclear y luego toda la parte social extensa. Es cierto que nosotros indicamos muchas cosas y vemos muchas cosas y vivimos en una sociedad que cada día está más violenta, que cada vez gritamos más, que cada vez tenemos menos control de nuestras emociones, pues eso te contagia de alguna forma, tienes toda la razón. Pero hay también una parte bioquímica, ahora que dices de familia. Y la parte bioquímica tiene que ver con nuestro cerebro. En nuestro cerebro hay como unos tubitos, imagínate, donde tenemos nuestros neurotransmisores, y esto es muy importante entender. Y nuestros neurotransmisores son encargados también de la autorregulación emocional. Entonces, cuando sí vemos ya conductas extremas, conductas de mucha falta de control, es importante checar si no hay un desbalance bioquímico aunado a una parte social, cultural y personal, ¿me explico? Entonces, pueden intervenir muchos factores, pero sí es muy importante entender cómo es el contexto, qué pasa en esa escuela, cómo manejan la violencia, qué consecuencias hay entre las acciones violentas, porque muchas veces las dejan pasar y entonces llegan a extremos como este caso tan desafortunado del que estamos hablando.
¿Cómo se puede detectar si es algo bioquímico, como lo decías? ¿Cómo nos podemos empezar a dar cuenta de, híjole, estas reacciones en mi niño, en mi niña no son normales, no me están gustando, no corresponden al contexto en el que está creciendo, hay algo que no está bien? Ok, cuando tú sientes que tu hija, tu hijo, tu niño, mayormente tiene conductas que rebasan en diversas situaciones lo que pudiese ser un control normal. Digamos que ante una cosa que se frustra, pues un niño llora, se enoja, pero este niño avienta un huevo, no vamos a suponer, avienta una piedra, rompe algo. Conductas que se pasan de la normalidad, es importante visitar a un psiquiatra. Solamente la psiquiatría es la rama de la medicina y un poco prima hermana de la psicología que puede detectar esta parte bioquímica. ¿A qué edad? Y muchas veces, desde muy pequeños. 2 años? Desde muy pequeños, 2 años, 3 años, se podría tener algún desbalance bioquímico. Generalmente se cree que lo bioquímico es más tarde, digamos como, pues un poquito antes de la adolescencia, ya se podría llamar algo más bioquímico. Cuando son chicos, generalmente tiene que ver más con casa y escuela. ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Qué hacen los maestros? ¿Cómo se sancionan las conductas violentas en la escuela? ¿Qué hacen ante la violencia ahora? ¿Tienen un programa preventivo? Hablan de esta parte emocional, de cómo se gestionan las emociones, de qué hacemos cuando sentimos. Porque, a ver, vamos a ser víctimas de muchas cosas, como el ejemplo que tú pusiste. En la vida nos van a pasar muchas cosas. Nos van a chocar, se nos va a atravesar una pipa, no vamos a llegar a donde... Eso nos va a pasar. Pero lo importante en la vida no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Y esa es tu responsabilidad. Sí. Esa sí es tu responsabilidad. Shulamit, ¿qué papel juega el aislamiento social? Y lo menciono porque en estos casos que hemos conocido acerca de la violencia, tanto en México como en Estados Unidos, por ejemplo, en temas de tiroteos en escuelas, en primarias, mucho tiene que ver con que estas personas, pues, eran muy aisladas, es decir, no se juntaban con las personas y tenían hasta en su casa, pues, se aislaban en su cuarto. Es muy importante ese dato. Tiene mucho que ver. Esa gente está pasándole algo que por algún motivo importante que hay que detectar no lo está pudiendo comunicar hacia afuera. Estos niños están viviendo un mundo interno, puede ser hasta maquiavélico. Y entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con esos niños que están encerrados en casa? ¿Qué pasa con los papás? ¿Por qué pasamos por alto esas señales? Y tú lo decías en tu nota introductoria, hay señales que pasamos por alto y tenemos que hacernos responsables. ¿Qué pasaba en la escuela con un niño así? Ahora, seguramente si lo están analizando van a encontrar un montón de datos de que este niño tenía conductas no muy normales. La pregunta es, ¿qué hacían? Algún día mandaron llamar a los padres, algún día hicieron alguna terapia grupal, algún día platicaron con sus amigos y vieron por qué tampoco ellos se acercan a él. ¿Qué hicimos como sociedad? También somos responsables de qué hacemos con esos seres que vemos aislados. Vamos a hacer una pausa, Shulamit, seguimos hablando de esto y lo hacemos con